Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a quienes en este momento siguen la señal de Radio Televisión de Veracruz en el espacio de la entrevista. Hoy el tema es toral, importante lo que estaremos abordando en este medio de comunicación. Y es que estaremos hablando de, entre muchas otras cosas, el acoso, que ha sido un problema del que las mujeres e incluso las niñas han sido víctimas todos los días. Fuera de su casa, ya sea en el transporte, en la vía pública, en el trabajo o incluso ya ahora también, principalmente en las redes sociales. Las mujeres tienen que lidiar con acciones que atentan y hacen inseguro o incómodo sus distintos entornos. Cuando caminan en la calle, las agresiones van desde un chiflido, un piropo, miradas lascivas o palabras también obscenas. Aunado a estas circunstancias por las que todos los días deben atravesar en la vida laboral, también son pocos los espacios donde pues trabajan con perspectiva de género que prevenga la violencia hacia los grupos que ahí mismo en los centros de trabajo están las mujeres. Derivado de esto, la necesidad de un suelo parejo en los cargos y puestos públicos es aún una deuda histórica en la lucha por sus derechos. Para hablar acerca de este tema importante y hablar de otros muchos también se encuentra con nosotros Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Jalapa. Bienvenida, Yadira, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por el espacio, por estar aquí con ustedes y sobre todo para comentar y hablar de lo que tú bien definiste como un tema toral. Efectivamente, Yadira, entraríamos en contexto porque es muy importante hablar sobre, en estos momentos, hablar de las alertas de género emitidas en la entidad, emitidas también en algunos estados de la República Mexicana, no todos en su totalidad. Existen huecos, existen también hoyos negros existentes en estas mismas alertas de violencia de género emitidas en el país que hacen que existan fallas muy importantes y que se estén haciendo las cosas no de la manera tan correcta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la alerta de violencia de género es un mecanismo de respuesta ante la violencia que se vive en las entidades. Quiero decir que además es un mecanismo realizado, diseñado por una feminista muy importante como es la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, una mujer conocedora y experta de cómo abordar la violencia. Sin embargo, y yo quiero comentar esto de manera muy clara, la alerta de violencia de género puede ser un mecanismo muy útil, pero no sirve cuando solamente hay o simulación o no se aplica como debe de aplicarse en cada lugar con sus especificidades, ¿sí? Porque no podríamos aplicar una misma alerta de violencia de género para Veracruz que para el Estado de México, claro. ¿sí? Sin embargo, lo que hemos visto es que los mecanismos o la forma en cómo están ya diseñados en lo operativo se parecen mucho y esto hace que entonces no se aborden las características de las entidades y todavía más de los municipios, ¿sí? Y entonces allí es donde están estos hoyos que tú bien mencionas, ¿no? Estos huecos en donde salen o se dejan de tomar en cuenta muchas problemáticas, porque no es lo mismo la violencia en Jalapa hacia las mujeres que la violencia hacia las mujeres en otro municipio como puede ser Poza Rica o como puede ser Coatzacoalcos, por mencionar aquellos que tienen alerta de violencia de género, ya sin mencionar a los 40 municipios indígenas que también entran en la alerta en el caso del estado de Veracruz, pero que no son mencionados. Entonces creo que sí es importante comentar que las alertas de violencia de género ya en lo operativo deben de ser diseñadas de acuerdo a las características de la entidad y a las especificidades de cada municipio. Muy bien. Te preguntaría también, Yadira, ¿cuál es la deuda pendiente hacia la mujer por parte del Estado mexicano? Porque hablando de los puestos públicos, no hay piso parejo. Hablando de otras cuestiones, digo, siempre ha habido desigualdades. ¿Cuál es esa deuda pendiente por parte de los gobiernos hacia la mujer? Hay muchas, como tú ya lo comentaste, pero yo creo que una deuda no solamente pendiente, sino urgente, es la erradicación de la impunidad en cuanto a los delitos que se cometen contra las mujeres, que se siguen cometiendo por eso, porque no existe sanción, porque no existe un ejemplo de cómo pues terminar
de manera favorable un asunto en el que se hayan violentado los derechos humanos de las mujeres. Entonces sí es muy, muy importante señalar que para acabar con la violencia contra las mujeres es importante erradicar la impunidad, hacer revisión, por ejemplo, de los procesos jurídicos, del tiempo que se toma, por ejemplo, entre una denuncia y una sentencia. Muchas veces es tan largo que se desaniman las mujeres. Por otro lado, también el tema de la revictimización de las personas que van a denunciar. Si esto no se elimina, también las personas no lo hacen. Por otro lado, está el conocimiento de nuestros derechos para poder exigirlos y que la autoridad sepa que hay una sociedad empoderada e informada que va a ir a reclamar sus derechos o su acceso a la justicia. Entonces, creo que por allí podría ser una deuda, una de las tantas deudas. Tú mencionaste también la desigualdad salarial, esa es otra deuda también, así como el tratamiento informativo de la violencia en los medios de comunicación, la objetivización del cuerpo de las mujeres como pues algo de consumo masculino que se sigue muchas veces impulsando desde los medios. Todo eso son deudas pendientes y todas son muy urgentes. Sin embargo, en el contexto de violencia en el que vivimos, erradicar la impunidad o dar los pasos para hacerla es lo urgente. ¿Cuál es la peor violencia, con la que trata el Instituto Municipal de la Mujer aquí en Jalapa? ¿La física o la psicológica? Porque son dos tipos y tienen diferente daño. Sí, fíjate que una de las grandes aportaciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue demostrar que hay diferentes tipos de violencia y que suceden en diferentes lugares. Entonces eso a nosotras en el instituto pues nos da una gama, ¿no?, de atención muy amplia. Sin embargo, creemos también que por la naturaleza del instituto, las personas que llegan, las mujeres que llegan, vienen más a tratar asuntos que tienen que ver con la violencia psicológica y la violencia económica. No quiere decir que la violencia física o sexual no se dé en la ciudad, sino que van directamente a las fiscalías. Entonces, nosotras principalmente estamos atendiendo muchos casos de violencia económica y muchos casos de violencia psicológica. Por otra parte, la violencia que se comete contra las mujeres tiene la característica de que no es solamente una, ¿sí? Una violencia económica muchas veces va acompañada de la violencia psicológica. De los casos que más nos llegan tiene que ver con el tema de la pensión alimenticia, que muchos varones no quieren pagar. Estas están de acuerdo a la ley de acceso, ¿verdad? Están de acuerdo. Estas que vas a describir a continuación. Claro que sí, así es. Y en el caso de la psicológica, hay toda una tendencia de muchos varones a amenazar con quitar a los hijos a las mujeres. Esto cada vez ha ido creciendo, sí, así es. Y entonces, bueno, allí también hay mucha violencia psicológica, llega a haber también coerciones de diferentes tipos, y entonces son principalmente los temas que trabajamos por lo que te comentaba. Sin embargo, también hemos trabajado temas que tienen que ver con la violencia sexual, con la violencia patrimonial. Hemos atendido varios casos de adultas mayores que han sido despojadas, por ejemplo, de sus pertenencias, por sus hijos o sus familias, ya sea directas o indirectas. De las propiedades, esto es violencia patrimonial. Hemos también atendido violencia comunitaria, que muchas veces es la que se da en las redes sociales contra las mujeres. Casos de acoso que mencionabas al principio del programa, también hemos atendido casos de acoso que se han dado tanto en la vía pública como en lugares, ¿no?, específicos que tienen que ver también con el entorno laboral. Y bueno, en ese sentido es más o menos la atención que hemos brindado pues, a lo largo de estos años que hemos estado al frente del instituto. ¿Qué le dirías a las mujeres que en este momento nos están observando, Yadira, que pues prácticamente ya en el día a día ahora temen en su manera de cómo salir a la calle y cuidar su forma de vestir? ¿Qué les dirías que tienen miedo de salir libremente y para evitar ser víctimas de cualquier tipo de acoso o de violencia? Pues yo les diría más que nada a los hombres, no acosen, ¿sí? O sea, las mujeres tenemos el derecho a usar el espacio público, al igual que todas las demás personas. Tendríamos también que tener el derecho a la libertad de vestimenta, a la libertad de comportamiento, a la libertad, nuevamente, de usar el espacio público, y que eso no les da en ningún momento el derecho de acosar a nadie en la calle.
Y bueno, creo que en el caso de las mujeres, pues necesitamos conocer muy bien nuestros derechos en ese sentido, empoderarnos ciudadanamente, saber que tenemos el derecho a ser respetadas por el hecho de ser seres humanas, punto. Porque fíjate que hay una idea que luego se comenta mucho que dice, es que no se da a respetar, por eso nadie la respeta. Perdón, el respeto es algo que todas las personas debemos dar, no importa qué. Claro. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, yo les diría a los varones que muchas veces suelen acosar, no lo hagan. Nadie les ha dado ese privilegio ni ese derecho, ¿sí? No lo es, no está escrito en ninguna parte y no tiene que ver ni siquiera con la naturaleza del varón, ni tampoco con que los latinos son ojo alegre, como mucha gente dice. Es un comportamiento aprendido y solapado socialmente. Entonces, la buena noticia es que se puede desaprender. Entonces, desaprendamos esas conductas porque lo único que generan, pues, es violencia. Tú acabas de tocar un tema muy importante. ¿Por qué en este sentido, sobre todo en el ámbito laboral, Yadira, el avance de la mujer es visto como amenaza por los propios hombres? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho las mujeres porque hemos trabajado de manera coordinada, a pesar de que nos han intentado vender una gran mentira de que las mujeres somos las peores enemigas de otras mujeres. Esa es una gran mentira para desorganizarnos y sin embargo, a pesar de eso nos organizamos y hemos hecho muchos avances y esos avances pues en un sistema patriarcal, misógino, machista, ¿no? En el que hemos sido criados todos y todas, porque el machismo y la misoginia no solamente son específicos de los hombres, vivimos en una sociedad así. Entonces, cuando la mujer da pasos fuertes y contundentes, pues quienes tienen los privilegios, pues se ven amenazados y muchas veces la reacción es con violencia. Y entonces vemos mucho disgusto, vemos campañas muy fuertes, ¿no? En las redes sociales o en los medios de comunicación que tratan de obstaculizar estos avances, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante sensibilizar y trabajar tanto con las mujeres como con los varones para entender que los tiempos cambian y que es necesario que el 51% de la población se empodere de la misma manera, pues para poder hacer un mundo más igualitario. Es lo único que pretendemos las mujeres. Ni siquiera queremos hacer lo mismo que los varones han hecho con nosotras toda la vida. No, porque eso es violencia. Queremos otra cosa. Decía hace unos días, leía yo una declaración por parte de otro activista también, investigador, Beno de Kaiser, declaraba que el fenómeno del incremento de los feminicidios y maltrato está ligado precisamente a este mismo avance, que no lo sabemos sobrellevar, que no lo sabemos aceptar los hombres. Es una de las teorías y también la maneja Marcela Lagarde de los Ríos, de quien ya hablé hace un momento. Y sí, se ha hablado mucho de esto, ¿no? De cómo los pasos que hemos dado las mujeres generan ese enojo, ¿no? Y a veces ese enojo que muchas veces los hombres no han aprendido a procesar porque la violencia es un privilegio de los varones, la expresión de la misma, pues entonces pasa que ante la frustración, ante el miedo, ante sentirse amenazados, pues reaccionan de esa manera. Yo no soy masculinista, Beno de Kaiser puede decirlo mucho mejor en ese sentido, pero se habla de esas teorías. Sin embargo, hay otras cosas que favorecen también la violencia contra las mujeres y que tiene que ver con esta cultura, ¿no? En la que hemos crecido y en la que muchas personas se han desarrollado, una cultura que minimiza, por ejemplo, los temas que tienen que ver con las mujeres. Y lo vemos también reflejado, por ejemplo, en las acciones institucionales, donde muchas veces todo lo que tiene que ver con las mujeres se deja hasta el final, desde los programas, las acciones, hasta los recursos económicos que se puedan orientar para el desarrollo de las mujeres, no son considerados importantes. Y la verdad es que sí, esto es pues de sorprender, porque somos el 51% de la población y madre de la otra mitad. Claro. Entonces, creo que es muy importante que nos estemos muy conscientes de la importancia de las mujeres, ¿sí? en la población, no solamente las que son madres, ¿no? Sino también de las que no quieren serlo, de aquellas que quieren seguir otros patrones de vida alternativos y que sobre todo respetemos las decisiones de todas las personas. Pues yo te quiero agradecer mucho, Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Jalapa. Periodo completo, 4 años estuviste al frente del instituto. Así es. Quiero agradecerte esta charla, esta plática de mucho
de mucho fruto seguramente a través de nuestros diferentes canales, la radio, la televisión, las redes sociales. Te agradezco mucho por hablar con esta claridad, de esta forma también, y este mensaje que todos debemos absorber, hombres, mujeres, principalmente los hombres, en esta reeducación que se habla, pues es vital que la tomemos y que de ahí saquemos mucho aprendizaje. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos. Nosotros continuamos, vamos a despedir la emisión nocturna de Más Noticias.